Ok, chicos y chicas, pues muy buenos días. Vamos a nuestra clase del día de hoy. Como les decía, esta es la última clase que nosotros vamos a tener de este parcial para empezar a trabajar con lo que es el proyecto. Y bueno, también hoy les voy a explicar de qué trata el proyecto, ¿vale? El día de hoy vamos a ver lo que son dos temas. El primer tema son los requisitos de la redacción y lenguaje oral. A cada uno de los temas vamos a tener una pregunta detonadora, entonces vamos a ir respondiendo en cada una de ellas. Son 3 evidencias fotográficas, una es donde salga su rostro y alguna diapositiva, la otra es cuando responden a la pregunta detonadora 1 y otra es cuando responden a la pregunta detonadora 2. Los que están viendo la grabación van a responder a las 2 preguntas, cada una va a tener su propia captura y después van a interactuar con sus compañeros a modo de obtener las tres capturas de pantalla, ¿vale? Recuerden que solamente tienen hoy para poder hacer ese ejercicio, se va a entregar hoy nada más y eviten las entregas extemporáneas. Bueno, vamos a ver lo que son los requisitos de la argumentación, que son pues claridad, precisión, sencillez, naturalidad y concisión. El propósito de estos dos últimos temas es que nosotros podamos comprender no solamente las condiciones internas y externas que facilitan la producción de textos, sino también la forma en cómo nosotros los vamos a expresar a partir de una presentación oral, a partir de una conferencia, a partir de una exposición y demás, que nos permita construir nuestros pensamientos de forma apropiada para poder pensar, analizar y escribir. ¿Cuáles son los requisitos de la redacción? Bueno, en días pasados nosotros estuvimos analizando un poquito a qué se refería todo lo que es el proceso interno y el proceso externo de la redacción. Entonces, es importante que nosotros consideremos que no solamente basta con tener buena ortografía para poder redactar, también es importante que nosotros tengamos pues sintaxis. ¿Qué quiere decir esto? De la coherencia, que nuestro texto sea fluido, que esté escrito correctamente, que tenga las cualidades y características de ese tipo de escrito. No es lo mismo realizar un ensayo a realizar una autobiografía. Para empezar, pues están escritos en distintos tiempos, ¿no? El primero está escrito en tercera persona, que es el ensayo, y la autobiografía siempre es en primera persona. Entonces, son algunos de los aspectos que nosotros tenemos que tener muy claros. En todos los textos se requiere que seamos claros. ¿Qué quiere decir claridad? Bueno, que nosotros evitemos la confusión. Por eso, desde que empezamos con lo que es pues nuestros temas, siempre les he dicho que una de las... Sí, está bien, Brandon. Les digo que uno de los aspectos que nosotros debemos de considerar como buenos escritores es justamente el estar leyendo varias veces nuestros propios escritos. Esto precisamente nos ayuda a poder identificar si se entiende o no se entiende. Igual compartírselo a algún compañero, porque eso también nos ayuda mucho a que nos puedan dar el punto de vista, ¿vale? La sugerencia, como les decía yo desde hace rato, pues es que podamos leer y releer varias veces nuestros escritos a modo de poder identificar las áreas de oportunidad y poder modificarlas o bien cambiarlas. Y bueno, tenemos también que, tenemos que tener ciertas pausas mentales. ¿Qué quiere decir eso? Que podamos siempre, pues, hacer un borrador de todos nuestros escritos para poder despejar cualquier duda o cualquier inconsistencia dentro de lo que son los mismos. Elegir las palabras de manera adecuada. Hay que evitar estar cantinfleando, como se dice comúnmente, es decir, estar dando vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo, ¿no? Es importante que nosotros vayamos al punto, también que seamos precisos en este aspecto, ¿vale? Y bueno,
También es importante mencionar que ahora con la utilización de las distintas tecnologías, de las distintas redes sociales, pues a veces nosotros evitamos esa revisión de nuestros propios escritos. Recuerden que el hecho de que ahora ya no mandemos cartas, sino lo hagamos por medio de un correo electrónico o sea un mensaje de WhatsApp, una publicación y demás, bueno, no quiere decir que por eso vamos a escribir incorrectamente. Entonces tenemos que tener conciencia de que siempre es importante, sin importar el medio por el cual estemos utilizando para escribir, que podamos ser claros. Otro punto importante es la precisión. La precisión es cuando nos sobran las palabras. A veces tenemos palabras de más, a veces estamos... no estamos dándole el sentido correcto a nuestros escritos. Por eso es importante que nosotros pues siempre podamos identificar qué palabras podemos eliminar, qué palabras podemos sustituir. Ana María Maqueo nos dice que dentro de los escritos exactos o precisos, nos dice que solamente hay que escribir lo que se desea y evitar que haya múltiples interpretaciones, ¿no? O bien la vaguedad de la información. A veces cuando leemos un escrito decimos, bueno, ¿y qué es lo que quería dar a entender la otra persona? Esto es porque no estamos yendo al grano. Entonces es importante que nosotros cuando estemos haciendo nuestros escritos tengamos esa estructura y tengamos el objetivo claro. Y bueno, a la consulta de diccionario siempre nos va a ayudar a poder pues identificar ciertas palabras o la utilización de ciertos sinónimos. Dentro de esto, por ejemplo, tenemos la revisión de nuestras notas que nosotros estemos realizando, utilización de borradores, eso también nos ayuda bastante. Si es que vamos a dar un discurso, hay que siempre pensar en la audiencia, porque eso también es importante. Recuerden que cuando no nos vemos, y creo que en esta pandemia pues así fue, la escritura es nuestra mejor arma y si nosotros no estamos escribiendo correctamente, no vamos a tener la respuesta que deseamos, ¿no? Desde el inicio siempre les dije, cada vez que manden ustedes un correo electrónico, pongan todos sus datos de identificación, su nombre completo, la matrícula, la carrera y demás. ¿Por qué les comentaba esto? Porque a veces mandan una información y ya que mandaron la información, les preguntan, bueno, ¿y de qué cuatrimestre eres? Eso ya se pudo haber evitado si nosotros mandamos todo correctamente. Entonces, la utilización de la escritura tiene que ser una herramienta para poder acortar distancias y también para ser más veraz a la hora de poder pues trabajar en esa situación. Otros dos puntos importantes que tenemos es la sencillez y la naturalidad. Aquí pues prácticamente nos dice que tenemos que ser simples y que tenemos que ser eficaces a la hora de poder escribir. No solamente es tener claridad en la utilización de las palabras, sino también es que nosotros podamos identificar qué palabras son comprendidas por las demás personas y que eso posibilite la comprensión. Si posiblemente mi escrito lo voy a trabajar, vamos a suponer un texto científico, bueno, no tenemos que estar buscando palabras simples. ¿Por qué? Porque en los textos científicos, pues normalmente los van a escribir las personas pues que se dedican a esa área y que podemos tener muchos tecnicismos y que los van a poder pues saber. Pero si estamos hablando a lo mejor de un escrito más sencillo, no tiene caso que estemos poniendo en jaque a las personas que están leyendo. Existen algo que se llaman los arcaísmos, que es prácticamente la construcción de las palabras en desuso y que esas no significa que no las podamos utilizar, pero sí posiblemente que podamos utilizar en lugar de esas palabras arcaicas o sean sinónimos de palabras más comunes o más corrientes, como se le pudiera llamar, para que de esa forma pues hubiera una mayor comprensión. Después tenemos lo que es la concisión. Dentro de esto, la concisión hace referencia a la economía perfecta de las palabras, es decir, el resultado de un mapa, de un borrador, de un análisis y demás. Es importante que nosotros identifiquemos en este aspecto, pues, lo que queremos escribir y qué va a favorecer mi escrito, es decir, cómo voy a desarrollar mis ideas, cómo voy a implementar el orden de las mismas ideas, cómo voy a argumentar
el tema que yo estoy trabajando. Entonces, aquí en la concisión es importante que podamos tener un orden, una secuencia, que podamos trazar una estructura de lo que nosotros queremos, ¿vale? Y bueno, ya después tenemos la originalidad. Les voy a poner la pregunta detonadora número 1 para que vayan ustedes respondiendo. Ay. ¿Vale? Dice, ¿qué importancia tiene el conocer los elementos necesarios para tener una buena escritura como ingeniero en sistemas computacionales? Repito la pregunta, ¿qué importancia tiene el conocer los elementos necesarios para tener una buena escritura como ingeniero en sistemas computacionales? Entonces, esa es la pregunta número 1. Por favor, vayan respondiendo aquí en el chat en lo que terminamos esta primera parte del tema de hoy, ¿vale? Bueno, les decía que uno de los últimos puntos para poder trabajar dentro de lo que son nuestros escritos es la originalidad. ¿Qué significa ser original? Pues no significa que estemos inventando algo, pero sí que podamos ser ingeniosos a la hora de emplear las palabras, que podamos ser interesantes, que podamos nosotros tener una escritura que enganche a las personas que están leyendo, ¿no? El ser original pues reside únicamente en encontrar las palabras exactas, tener esa calidad en la escritura, ese tiempo para poder leer y releer nuestros escritos, que sean comprensibles, que sean entendibles para los demás. ¿Qué recomendaciones se dan para poder trabajar con la esencia o bien con la originalidad de las personas? Pues cultivar un gusto por la escritura. Entre más escribamos, va a ser mucho más sencillo que podamos tener cada vez menos errores. Les decía, no solamente tener un buen escrito o hacer un buen escrito hace referencia a que no tengamos, a que tengamos buena ortografía, va más allá, es evitar todos los obstáculos que permiten que no haya esa creatividad en la escritura. Escribir mensajes en toda ocasión también nos ayuda mucho a que nosotros podamos pues cada vez tener una mejor expresión, inclusive en un cumpleaños, una felicitación y demás. Eso nos ayuda a adquirir confianza a la hora de escribir. ¿Cuántos de nosotros no escribimos y luego cuando nos dicen, da un mensaje de cumpleaños a nombre de todo el salón? Pues de pronto no sabemos qué decir. ¿Por qué? Porque no estamos habituados, no tenemos la confianza para poder escribir, para poder compartir lo que nos están diciendo. Entonces, el consejo, chicos y chicas, es que nosotros podamos identificar cuáles serían esos aspectos a trabajar, ¿vale? Y bueno, dentro de esto, hasta aquí, tenemos ya una captura de pantalla, ¿vale? Para esta semana tenemos un test de ortografía, el collage de evidencias fotográficas, que serían 3 en total, ya llevamos 2 hasta este momento. Y con toda la información que les acabo de decir hasta ahorita, vamos a trabajar con un esquema libre. ¿Qué es un esquema libre? Un mapa conceptual, una red semántica, un cuadro sinóptico, un mapa mental, lo que ustedes quieran, pero sí definan cuál sería su tipo de esquema. Y eso es lo que nosotros vamos a estar realizando hasta el tema de aquí, que son los requisitos para poder redactar correctamente. ¿Sí? Lo de la infografía, eso todavía no lo vamos a trabajar porque eso va a partir de la segunda parte de esta sesión que les dije desde un inicio. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces vamos a pasar a la segunda parte que nos va a dar pauta para poder trabajar lo que es nuestro proyecto de este tercer parcial y último, ¿vale? Entonces vamos a ir poniendo mucha atención. ¿Cuál es la importancia de este tema? Pues que podamos analizar qué es la comunicación oral y sobre todo cómo poder emplearla en cuestión de la culminación o el alcance de nuestros objetivos y evitar cada vez más pues esos errores comunes que a veces tenemos para poder ir mejorando.
Vamos a empezar con el primer tema o subtema que se llama comprensión y expresión oral. Aquí es importante mencionar que la oralidad es llevar a la práctica todos los actos del habla que responden a ciertas situaciones, contextos, lengua, lenguajes, costumbres y cultura. Dentro de la construcción de un discurso, nosotros debemos de seleccionar adecuadamente las palabras, identificar a qué tipo de audiencia nos estamos dirigiendo. Hace rato les decía, cuando nosotros lo escribimos, eso hacemos. Hay que pensar siempre en los demás, en ese receptor o en esos receptores. ¿Qué podrían pensar? ¿Qué podrían estar determinando a partir de mi escrito y demás? El lenguaje oral es exactamente lo mismo, es lo que nosotros normalmente plasmamos en una hoja, lo damos a conocer, ¿vale? Y bueno, les decía que es importante que nosotros consideremos ciertos elementos. El primero es el otro. Es el hecho de que nosotros podamos pensar en la otra persona, en imaginar qué preguntas nos podrían hacer. Ahora que ustedes trabajen con sus exposiciones, ustedes tienen que pensar, bueno, ¿qué me podrían preguntar mis compañeros? ¿Qué me podría preguntar mi maestra acerca de mi tema? Anticiparnos. A lo mejor no vamos a saberlo todo, pero sí podemos anticipar qué vocabulario utilizar, lo que yo siempre les digo, los tiempos. Si yo les digo de 15 a 20 minutos es porque es mínimo 15 minutos y máximo 20. Un ideal sería 17.5, ¿no? Pero para eso hay que hacer ensayos previos. No es como que lleguemos y digamos, me tardo 2 minutos en esto, 3 minutos en esto, porque así no funciona. Tendríamos que tener pues igual ciertas pautas que nos permitan llevar el orden. Otro elemento importante es la lengua. La lengua hace referencia a que todos estemos en la misma sintonía, ¿sí? A que todos, pues si vamos a hablar de los sinónimos, pues que todos por lo menos identifiquemos qué es un sinónimo, porque si no, entonces no estaría funcionando. Entonces, yo aquí les encargo mucho que cuando ustedes hagan la investigación acerca de sus temas o del tema que vayan a seleccionar, podamos ir trabajando justamente en lo que son estos elementos básicos para poder tener una presentación exitosa. El interés por la otra persona. Algo que nosotros podemos mencionar es que la comunicación carece de un componente humano básico, que sería el respeto por los demás. Aquí en este caso, pues estamos hablando acerca de lo que son los tiempos, acerca de que la otra persona esté interesada, que el tema, pues, o la forma en cómo yo estoy hablando, pues realmente cautive a las demás personas, que haya una concordancia dentro de la estructura que yo estoy manejando. También exige no solo el dominio del tema, sino también el dominio del vocabulario, el hecho de que sepamos cómo dirigirnos a los demás. Si una persona quiere participar y posiblemente nos está atacando, ¿no? Porque a veces sucede eso, que nos atacan con las preguntas, pues que nosotros podamos tener la calma justamente para poder decir, para poder responder adecuadamente, porque luego nos sentimos agredidos y entonces comenzamos a decir cosas de forma incorrecta. ¿Qué problemas pueden dificultar la comunicación oral? Pues lo primero es que nosotros podamos tener vaguedad o bien imprecisión en las palabras, ¿no? Cuando no tenemos claridad de nuestro tema, comenzamos a decir lo que hace rato, cantinflear, hablar, 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 hablar y no decir absolutamente nada. Tenemos que tener claro lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir y que seamos también precisos. ¿Por qué? Porque a veces lo que les digo, pues no estamos respetando el tiempo de las demás personas, no estamos respetando la inteligencia de las demás personas cuando mentimos, posiblemente en la hora de exponer. Y otro tema importante serían los rebuscamientos. Hay que evitarlos. Luego a veces decimos, pues voy a decir 2, 3 palabras que salgan del diccionario para que me escuche yo muy intelectual. Pero a veces no entendemos ni siquiera nosotros cómo pues implementar esas palabras. Entonces es importante que si nosotros queremos trabajar con palabras que posiblemente no son muy comunes, está bien,
siempre y cuando sepamos adecuadamente cómo utilizarlas dentro de nuestro lenguaje, dentro del escrito, y que también al mismo tiempo nosotros podamos pues ejemplificar o tener un sinónimo. Si alguien no sabe, que tengamos un sinónimo o un ejemplo que realmente pueda tener una mayor comprensión la otra persona. Cuando nosotros hablamos de forma ordinaria, dicen varios autores, pues a veces llegamos a evitar que se pueda ampliar ese vocabulario, o cuando achicamos las palabras, ¿no? En lugar de decir automóvil, decimos el auto. Entonces lo que hacemos es estar cortando todo el tiempo las palabras, y eso hace que pensemos que que esa es la palabra correcta, cuando no sucede de esa manera. ¿Qué técnicas de expresión oral tenemos? Pues no existe una sola modalidad como tal. Aquí hay muchas, todo es a prueba y error. Sin embargo, pues sí podemos ir implementando algunas. Si a nosotros normalmente nos da miedo hablar en público, si nos da nervios hablar en público, si a lo mejor no nos ponemos nerviosos y nos empezamos a trabar, o decimos alguna palabra varias veces, repetidamente, pues tenemos que ir trabajando con ese aspecto. Lo primero que nosotros debemos de identificar, lo que yo voy a hacer es una conversación formal o informal. Informal es como cuando estamos platicando de algún tema X, ¿no? O diverso. Formal es cuando ya se hace una exposición, cuando se hace una conferencia, ¿sí? Lo cual pues ya se determina con un tema, debe de haber argumentación, deben de estar pues inclusive hasta presentables en su vestimenta y demás. Perelman nos dice que es importante que nosotros pongamos atención a ciertas técnicas que nos permitan ser más eficaces a la hora de expresarnos, como cuál, como el uso de figuras retóricas. Perelman hace mención que las figuras retóricas nos ayudan mucho a ejemplificar todo lo que nosotros estamos pues trabajando. El hecho de que estemos dando un tema que puede ser común o no común, pero si empezamos a dar ejemplos con figuras retóricas va a ser más sencilla que las demás personas puedan comprender. Tenemos tres elementos fundamentales de lo que son las figuras retóricas. Alika, ayúdame con el de metáfora, por favor. Dice, la metáfora, una comparación abreviada en la que se resalta la semejanza entre significados de palabras distintas entre sí. Gracias. Diego, ayúdame con el de oxímoron, por favor. Diego. Diego, Manelik. Yo, perdón. Sí. Oxímoron. En esta figura se establece una unión sintáctica de dos antónimos. Perfecto. Y la última, Juan de Dios, que es ironía. Ironía. De acuerdo con Elena Beristain, es una figura de pensamiento que consiste en oponer el significado a la forma de las palabras en oraciones. Perfecto, gracias. Bueno, estos tres elementos o estos tres tipos de figuras retóricas, la metáfora, el oxímoron y la ironía, nos permiten tener una ejemplificación real de los temas que nosotros estemos trabajando, ¿vale? Esa similitud, esa figura de pensamiento, esa semejanza que puede haber entre un significado y otro. El siguiente, a ver, Cristian. Cristian Ricardo. Metonimia. Es una de las figuras más comunes y consciente en sustituir un término por otro, cuya relación con el primero se basa en una orden existencial. Elena Beristain identifica algunos tipos de metonimia. Causa, eres mi corazón, la causa de mi amor o de mi corazón. Espacial, entre las que destacan el continente, un país, un estado, etc. La cosa o el símbolo por la actividad. El general dejó las actividades militares para dedicarse a la pluma. Gracias. Y bueno, la metonimia también es la utilización de figuras retóricas, justamente, donde nos dice que hay tres términos, ¿no? En causa, espacial y cosa. Entonces, a eso se refiere también estos ejemplos. Y bueno, tenemos ciertas técnicas que nos ayudan a que nosotros podamos tener una
presentación o una exposición exitosa. Por ejemplo, la conversación, la tormenta de ideas, el debate y lo que es un apartado de preguntas y respuestas. En la conversación, de acuerdo a la Real Academia Española, nos dice que es la acción y efecto de hablar de manera familiar con las demás personas, como si fuéramos amigos, como si fuera una conversación informal, ¿vale? La tormenta de ideas nos dice que esto es como más un ambiente, ¿cómo se llama? Como un ambiente pues ya más ejecutivo, donde viene aquí la creatividad para llevar a cabo las reuniones. Es como cuando en una clase llegamos y X tema y les decimos los maestros, bueno, ¿alguien sabe a qué se refiere? Y entonces comienzan a dar sus ideas, pues esa es la tormenta de ideas. El debate, ya lo hemos platicado, es una discusión guiada que nos permite identificar los pros y contras de cierto tema y poder llegar a tomar decisiones. Preguntas y respuestas es un apartado que se debe tener en las conferencias, en las sesiones, en las clases, para poder identificar pues si la otra persona realmente está aprendiendo algo o no. Y bueno, también es importante que dentro de nuestra presentación pública nosotros consideremos ciertos recursos audiovisuales, que bueno, ahorita cuando nosotros tengamos nuestra presentación vamos a estar trabajando justamente con lo que es pues de manera virtual. Por eso les preguntaba hace ratito si todavía seguían en inglés de manera virtual para que si yo supiera si lo citaba a la universidad o no lo citaba. Entonces lo vamos a trabajar de manera virtual, ¿vale? Vayan pensando con quién van a hacer en su equipo de 4 personas, por favor. Entonces, no más y no menos. Entonces, son 4 personas. ¿En qué momento podría yo aceptar 5 si a lo mejor en la hora del listado hay un equipo que dice ya no hay más alumnos? Entonces, en ese momento sí podrían ser 3 o podrían ser 5, ¿sí? Entonces, vayan pensando porque el día de hoy, antes de las 12, en el grupo de WhatsApp, me van a compartir el nombre completo de lo que es el equipo, bueno, de los 4 integrantes del equipo y el tema que van a trabajar. Ahorita les voy a decir cuáles son los temas que van a estar trabajando. ¿Qué recursos podemos utilizar a la hora de exponer? Pues los recursos visuales, que sería prácticamente imágenes que se dan por medio de un proyector, por medio de la computadora y demás, ¿no? Una presentación en PowerPoint, en Canva, etcétera. Auxiliares sonoros, estamos hablando prácticamente de la versatilidad que a veces nosotros tenemos de los audios, de los videos, que pueden ser pues de YouTube, que normalmente pues de ahí se descargan, ¿no? Comunicación no verbal. Es importante que nosotros cuando estemos trabajando una presentación pública a una distancia o a un virtual como lo estamos haciendo ahorita, tengamos una comunicación no verbal adecuada, que si vamos a hacer un ademán, el ademán sea acorde a lo que estamos hablando. No podemos hacer un ademán que pues o un gesto que sea distinto a lo que yo estoy comentando. Entonces, ni es para exagerar mi discurso, ni tampoco para pues estar todo el tiempo así sin movernos, o sea, sí tenemos que hacer ciertos movimientos. Aquí tenemos, por ejemplo, a este señor del lado izquierdo, y si nos damos cuenta, cada uno de sus gestos, pues nos dan a conocer algo. Recuerden que no verbal se expresa mucho más que lo que estamos diciendo. Entonces es importante que nosotros siempre estemos observando y que tengamos muy controlados nuestros movimientos, porque todo el tiempo nos están viendo las personas. Y bueno, chicos y chicas, les voy a poner la segunda pregunta detonadora para que la puedan contestar. Dice, ¿qué elementos debo considerar para hacer mi exposición? Entonces, aquí vamos a responder a esta segunda pregunta detonadora para que por favor vayan contestando en el chat. Y bueno, los que no están presentes, recuerden que lo van a contestar en los comentarios en YouTube. Les comento, hasta aquí ya sería lo que es la infografía. Bueno, hasta aquí van a hacer lo que es una infografía en Canva. Solamente se puede en Canva, no me la hagan en Word ni nada de eso, ¿vale? Entonces, hasta aquí es lo de Canva. Ya con eso tenemos los elementos necesarios para trabajar nuestro test,
para trabajar nuestro collage. El collage se entrega hoy, el test me parece que es mañana y el esquema libre y la infografía a más tardar el viernes. No hay entregas extemporáneas, les comento desde ahorita, para que entreguen en tiempo y forma, o bien ya se quedarían sin su calificación. Entonces, así quedamos, 4 actividades, ya son las últimas actividades de este parcial y ya nada más ahorita les voy a platicar a qué se refiere lo que es el proyecto, ¿va? ¿Dudas hasta aquí, chicos y chicas? ¿No? Ok. Bueno, cambiaron un poco los porcentajes en este tercer parcial. Las actividades ahora es el 40%, que prácticamente estamos hablando de las actividades de la semana 1, 2 y estas 2 de esta semana 3. Las participaciones también cambiaron, ahora es el 15% y aumentó lo que es el examen o proyecto a 45%. ¿Qué vamos a hacer de examen o proyecto? Bueno, nosotros vamos a ir al temario, ahorita se los voy a compartir en el grupo de WhatsApp, y ustedes van a seleccionar un tema de los que ya hemos visto, el que ustedes quieran, ¿vale? Un tema y obviamente van a empezar a desarrollarlo con sus subtemas. A partir de ello, van a estar, ¿cómo se llama? Van a empezar a desarrollar, a hacer una presentación en Canva, en Prezi, en PowerPoint, con todos los elementos que yo les voy a poner en un ratito ahí en plataforma de Classroom, para que de esa forma, pues nosotros podamos empezar a hacer la presentación la siguiente semana. ¿Cuándo tenemos clase, chicos y chicas? ¿Quién me dice de acuerdo al calendario? A ver, ¿quién tiene ahí el horario de clases? Toca mañana, ¿no, profe? ¿Lunes y martes? Sí. Sí, profe. ¿De qué hora a qué hora? Mañana de 11 a 1. Ok, martes de 11 a 1. ¿Y los lunes? De 7 a 10. De 7 a 10. Muy bien. Entonces, con esto yo les voy a decir a quién le tocaría el lunes y a quién le tocaría el martes. Y sería entonces lunes 4 y martes 5 cuando estaremos haciendo las exposiciones de forma virtual, ¿vale? Se van a conectar, la duración es de 15 a 20 minutos por equipo, 4 personas y bueno, ya cualquier duda me comentan. Ahorita les voy a decir cuáles son los temas que ustedes pueden seleccionar. Una vez que ponen el tema, ya no se puede repetir, ¿vale? ¿Dudas, chicos y chicas? Eso ahorita se los mando en el grupo. ¿Alguna duda, alguna situación? ¿No? Bueno, pues entonces nos estamos viendo. Cuídense muchísimo y ahorita les mando la información en el grupo de WhatsApp para que me manden lo que son sus equipos. Nos estamos viendo. Cuídense mucho.